Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos visitan de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes en esta bellísima mañana de sábado 29 de julio del 2023, en esta 57ª conversación a los hombres de la nueva tierra, del hombre nuevo por su mensajera Josefina Yacine Duchamp, quien nos deja físicamente hace 16 años, pero hoy más que nunca está presente en todas estas conversaciones. Y una vez más, desde Ciudad de México, México hasta el fondo, en la Amazonia venezolana, nos conectamos en directo con nuestra amada Ilen Tepa-Chacín, quien nos tiene una nueva conversación para esta bellísima mañana de sábado 29 de julio. Querida Ilen, buenos días, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenos días. Bueno, estoy bien, gracias a Dios. Me siento bien, me siento con mucha vida, muy contenta. Y vamos a ver qué nos trae esta conversación de hoy. Okay. Siento mucho, en realidad esta semana yo me he sentido bastante como motivada internamente. La semana anterior, la antepasada, fue bastante árida. Y me acordaba de la conversación de todas las cosas fuertes que iban a venir y yo decía, bueno, todo esto está dicho, así que lo que hay es que vivirlo. Claro. Voy a hablar un aspecto de la vida de tía. Ella, los últimos años de su vida, sufrió de dolores muy fuertes. Eran esas, con producto de todas esas pruebas que ya lo hablé también en conversaciones sobre su vida, como torturas espirituales, pues, como las consecuencias de eso. Y también esos momentos de torturas. Y ella decía que siempre sentía algo que ella llamaba un aviso. Ella decía que ese aviso era algo que le hacía sentir que venía un momento fuerte y que ella lo sentía como para prepararse, para ponerse en oración, para interiorizar, para buscar fortaleza espiritual. Y cuando sentía ese aviso, ella sentía si iba a venir un momento largo, un momento fuerte, corto, largo, fuerte, más suave. Entonces, eso que yo le oía a ella tantas veces, no se lo oí yo sola, se lo oímos muchos, yo no lo olvido para mi vida. Por ejemplo, como yo les conté lo que pasó con mi hija, que antes de ella nacer, cuando me preguntaron que si yo quería que fuera varón o hembra, y cuando yo iba a decir lo que mi mamá me decía, bueno, lo importante es lo que Dios quiera, pero que esté bien. No importa lo que sea, pero que esté bien. Y yo no pude decir que esté bien. Yo contesté, bueno, que sea la voluntad de Dios. Y eso me llamó la atención. Y Claro. cuando yo llegué en la noche a donde estaba tía y le conté, le dije, tía Gocha, ¿será que va a pasar algo? Y ella me dijo, mi hija, no pienses, entrégate a la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué estoy contando eso? Porque yo creo que hubo un aviso para mí cuando yo le di importancia al no poder responder lo que mi mamá respondía. Claro, Entonces, claro. ¿qué quiere decir? Para mí fue un aviso. Y cuando yo hablé con ella y la respuesta que me dio fue la respuesta para ese aviso, para que yo me preparara para lo que yo iba a vivir. Entonces, yo ahora, Eso, o sea, perdón que te interrumpa, en relación a eso que estás diciendo, yo ayer efectivamente estaba yo en eso que acabas de decir, es muy importante porque hay momentos que yo he visto también en mi vida también personal y en el de otras personas, que yo no sé si las almas ya lo sabemos, porque ya estamos preparados para un evento que va a venir, o sea, ya lo sabemos. Hay quienes no se dan cuenta y no lo ven, no lo perciben. Yo me he dado cuenta, ayer analizando eso, qué chistoso que lo hice ahorita, porque ayer estaba yo analizando eso en mi vida y en casos de algunas personas cercanas a mí, en momentos o en eventos que sucedieron, que sus respuestas o sus actitudes demostraban que ya sabían que iba a pasar eso.
Así es. Entonces, ¿qué pasa? Uno, si es despierto internamente, si está despierto, si uno se ha tratado de ir preparando, o la vida como a mí, que no fue que yo traté de irme preparando, sino que la vida me puso en un camino que me trajo toda una preparación que yo no buscaba y que lo que aprendí de ella era la orientación a armonizar con la vida, aceptar las circunstancias, a esforzarme por no rebelarme, porque todo tenía su porqué, que descubrí lo que tiene que ver con la reencarnación y da muchas respuestas, no solamente para lo negativo, sino también para lo positivo, porque no vivimos nada más karmas negativos, también positivos. Entonces, todo tiene un porqué. Entonces, todo eso son preparación para aspectos que nos puedan pasar en la vida. Entonces, yo muchas veces veo personas que reciben ayuda, que buscan ayuda, pero a la hora de la verdad no ponen en práctica esa ayuda. Entonces digo, ¿qué pasa? Entonces, lo que uno tiene que hacer es que cuando recibes un aviso, cuando te viene un presentimiento de algo, cuando las circunstancias te muestran que vas a vivir un momento fuerte, prepárate, no tengas miedo. O sea, eso es lo que uno tiene como que el paso al frente, buscar ayuda interna para poder enfrentar las cosas, no achicopalarse como dicen los mexicanos. No, no te achicopales, échale ganas, Claro, prepárate para echarle ganas. Eso es lo que hay que hacer. claro. Entonces, bueno, la semana pasada yo sentía, pero si ya sabemos, ya hemos hablado, va a venir un tiempo fuerte por todos los cambios que se están dando a nivel espiritual, a nivel, a todos los niveles. Bueno, tenemos que vivir también esos momentos de que quieren como quitarnos las fuerzas, no. Sacar un pie del barro. Así es. Entonces, eso hay que hacerlo, prepararnos para enfrentar las cosas con fuerza, no detenernos. Entonces, así yo estaba la semana pasada buscando fuerza, esta no, esta me la están haciendo fácil, me están empujando por detrás, ahí me están llevando. Ahorita estoy aprovechando el impulso. Sí. ¿Qué ibas a decir? No, no, lo que pasa es que hace un momentito se te fue, el audio, entonces, pero ya regresó muy rápido, entonces no hay problema. Okay. Entonces, en esto todo tan positivo, esta mañana encontré una meditación inédita de ella que me parece muy importante para la luz que trae el mensaje. El mensaje trae una luz como humanidad, como hombre total, que tiene que ver con todo lo que existe, ha existido en la creación, desde los mundos y mundos espirituales, psíquicos y físicos, que todos están comprendidos en lo que es el ser humano y en lo que es nuestra existencia. Entonces, trae el mensaje una luz respecto a acontecimientos únicos y decisivos que se dan en la historia de la humanidad, que tienen que ver con el momento del masculino, el momento del femenino, y resulta que no se acaba solamente ahí. Hay un tercer momento, que es el del que hemos hablado mucho, el momento del Cristo, de la energía de lo divino, que también lo podemos llamar del Espíritu Santo. Existe el tiempo de la evolución, en el que hay misericordia, diríamos la misericordia de Dios, si podemos llamarla así. ¿Por qué?
porque es una misericordia con el hombre que es uno y múltiple, que no ha terminado su evolución. Y allí entra el masculino, el femenino, y al final del femenino, del que nosotros podríamos ser como el cuello, no sé, o una parte cuando queda así como la estela, cuando va a terminar, viene un tercer aspecto, que es el aspecto de la justicia, que prepara para la tercera manifestación importante en la humanidad, la del Espíritu Santo, la del Espíritu de luz, la de aquel que la Escritura llama el nuevo David, el fiel, el justo, el que es, que vendrá a imponer justicia. ¿Por qué? Porque es cuando se va a dar realmente el que se recogerá todo el trigo y quedará la cizaña. ¿Por qué? Porque se marcó que ya está preparada, el trigo está preparado, ya está preparado la humanidad, ya está preparado el ser humano para su vuelo definitivo. Ya se acabó, ya viene otro momento, que es el final, donde el que es recogerá todo en lo uno y vivificará, y todo se transformará en la esencia que ha estado oculta hasta que ya se cumpla toda justicia, porque terminó la evolución, terminó la elección del ser humano, que es el último ser libre, quien tiene el ejercicio de la libertad. Entonces, lo que yo voy a hablar hoy tiene que ver con eso. Voy a empezar con un escrito. Hay algo importante también que me venía. Ella nos explicaba que cuando Jesús, muchos judíos, el pueblo judío, no lo reconoció. ¿Por qué? Porque el Mesías que ellos esperaban, del que hablaba la Escritura, es lo que va a venir ahora, que es el que va a hacer justicia. Y el único que puede hacer justicia es el Espíritu Santo, el Espíritu de luz. ¿Por qué el mundo quedó como si no hubiera pasado nada después de la muerte y resurrección de Jesús? Para muchos ni vino, porque faltaba todavía el femenino. Faltaba que despertaran los hijos, que llegara su momento de elección, que el femenino que comenzó su momento allí al pie de la cruz, que el femenino al que le dicen ve y anuncia que he resucitado, terminara al final de los tiempos en una individualidad que tomara conciencia del todo y de la nada, y que al mismo tiempo dejara la luz para la elección definitiva de los hijos del género humano. No necesariamente he entendido que hay que tener contacto material con lo que es esa individualidad y con la luz, con la forma que tomó la luz en su momento. Que es recogida con la luz. ¿Sí? No, es que otra vez se fue, se va el audio, pero muy poquito, no pasa nada. ¿Pero por qué será? O sea, no tengo... una falla de internet, falla de conexión que nos pasa a veces es con el video y hoy ahorita veo que es con el audio, porque no se va la imagen, pero sí se ve el audio. Entonces yo quiero citar. Nomás estar pendiente si te hago señales que te pares, si ves que... Espero. Okay. Muy bien. Ok. Entonces yo quiero citar, aunque bueno, me estoy desviando un poquito pero quiero, porque es muy importante eso que yo estoy diciendo ahorita, que bueno, llegó el momento de hablarlo de esta manera.
por dónde se ve lo de Jesús en su momento, cuando Juan le manda a preguntar, ¿eres tú el que vienes o esperamos a otro? Y en la respuesta de Jesús, ella nos enseñaba lo que Jesús le responde y que Juan lo iba a entender, que todavía el que él predicaba no era Jesús, venía después y es el que vendrá ahora, que es el Espíritu Santo. Entonces, fíjense lo que dice cuando Juan. Cuando hubo Jesús acabado de instruir a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Habiendo oído Juan en la cárcel las obras del Cristo, envió por sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que viene o hemos de esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, id y referid a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado aquel que no se escandalizare en mí. Esa es toda la respuesta que él le manda a Juan. Entonces ella nos decía que esa respuesta era la que tenía la señal para lo que él esperaba. Yo no he venido a hacer justicia, sino para que abran los ojos del alma, se abran sus oídos no físicos del espíritu. Por eso hay un mensaje que ella recibe, que ella escribe y dice, hice oír a sordos al sonido. ¿Por qué les hizo oír? Porque no eran sordos al espíritu, sino solo al sonido. Okay. Y por eso los ciegos eran ciegos a la vista, pero no a la mirada profunda de lo espiritual. Entonces, todo aquel, y esa es la diferencia entre sus milagros y los milagros que va a hacer aquel que es el anticristo. Ese también va a hacer milagros. Y ella decía, y sí, y resucitará y todo, pero no abrirá los ojos a la vida eterna. No abrirá los oídos al espíritu. No, ¿por qué? Porque no es la fuerza de Dios vivo quien está haciendo posible ese resucitar. ¿Es por qué? Porque no es un resucitar a la vida eterna, es a la vida humana, como Lázaro, que dormía y resucitó, pero no es resucitó, revivió, es otra cosa. Pero el Lázaro, como él lo estaba haciendo por el Espíritu Santo, regresa, pero con los ojos del alma despierta, con su alma despierta. Entonces, es otro momento. Entonces, vamos a ver ahora lo que dice esta meditación, cómo empieza con unas palabras bellísimas que oigan bien, pues. A ver, ¿qué les parece? Okay. Esta meditación es del año 62. Ella se encontraba en Italia. Y van a ver qué actual. Dice así, es difícil saber amar, más difícil hacer justicia. Solamente Él, con mayúscula, que es amor y es justicia, podrá traernos la paz. Un amor sin justicia es debilidad.
Una justicia sin amor, crueldad. ¿Dónde encontrar el fiel de la balanza? ¿Dónde encontrarlo? En este mundo no está. Pero aquel que el Apocalipsis llama fiel y veraz, ese traerá la justicia, el amor y la paz. Wow. Ese es el que todavía no ha venido, el que esperamos. El pueblo de Israel esperaba al Mesías y todo su esfuerzo en la procreación de la descendencia era esperando que ese Mesías naciera de uno de ellos. Sí nació el Mesías que era de la misericordia, nació de uno de ellos, nació en la carne, del Espíritu. Y ahora el Mesías esperado, el que debemos estar esperando todos los que nos encontramos vivos en esta época, porque a eso vinimos, porque como ella decía, inclusive los que lograron una realización espiritual antes vendrán a tomar cuerpo de resurrección. Entonces, por algo estamos aquí todavía y esperamos al que va a nacer, pero también como parte de nuestros corazones, del espíritu que nos mueve. No está, que habrá una figura, no sabemos. Que habrá algo que veremos, no sabemos. Claro. Pero que es una energía tan potente que llegará hasta el rincón más pequeño del mundo haciendo justicia, eso sí lo sabemos. Tenemos la señal. ¿Nos vamos a preparar? Será terrible como no se ha visto jamás. Claro. Estamos siendo avisados en todos los niveles. Los astrólogos, la ciencia, las artes, por todos lados está haciendo. ¿Dónde nos vamos a ubicar? Las luces se están recogiendo. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Pero vendrá el que es el nuevo David. Esa es esa manifestación que esperamos del Cristo vivo, es el que da sentido a esta existencia en la que todavía nos encontramos. Ahí está. Y ahí se recogerán todos los anhelos, todas las promesas. Y hay una promesa que se cumple en relación a la madre. Soy el gozo en el dolor, en la guerra soy la paz. Si nosotros abrimos nuestros corazones, ya comenzamos a experimentar lo que eso significa. Ahora imaginemos eso en plenitud. Ya la promesa se empezó a cumplir. Sí. Ya estamos. Así es. Entonces ahora vamos a descender de esa luz tan grande, que es tan grande que yo me siento tan pequeña que digo, Dios mío, de lo que estoy hablando, lo que significa esto, madre mía, sería para estar de rodillas. Pero tal es mi inconsciencia que lo digo, siento la maravilla de lo que eso significa, la luz, pero también el sopor en el que todavía me encuentro. Y que no quiero olvidar este momento ni ningún momento que tenemos de que esa luz está y será. Depende de cada uno de nosotros que se haga la luz. Que se haga. Entonces vamos a ver ahora nuestra condición. Sigue así la meditación. Ok.
Nos está hablando del que es, ¿no? De esa energía, de ese espíritu de luz. Entonces ella dice, a veces él se complace en hacernos sentir impotencia, pero al mismo tiempo engendra en nosotros aquella confianza o esperanza de que algún día Él nos mandará lo que tanto deseamos. Y entonces no existirá ya el peligro de atribuírnoslo a nuestro esfuerzo personal, pues antes nos ha hecho ver que es inútil todo esfuerzo humano sin su gracia. Antes tenemos que sentir lo que sintió Buda después de haber hecho todo lo que hizo y dijo ya, y se sienta en el árbol, en el Bodhi, y ahí le viene la iluminación. Antes tenemos que sentir lo que sintió Jesús en Getsemaní. Si es posible, pase de mí este cáliz. Pero hace sentir la esperanza, porque engendra la luz. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí le da la luz para lo que tiene que venir. Y así estamos. Estamos viviendo la impotencia de lo humano, pero al mismo tiempo sentimos la esperanza como estamos hablando de lo que vendrá. Y esa esperanza no es vacía, porque sentimos la vida que da impulso para poner las condiciones para recibir en plenitud los destellos que nos están llegando ciertamente y que son reales. ¿Ibas a decir algo? No, nada, estoy escuchando. Entonces continúo. Nuestra obra se limita a una colaboración constante con esa gracia. Es el esfuerzo. Eso es lo que tenemos que hacer. No detenernos, colaborar en nuestra impotencia para que nos vaya engendrando por nuestra confianza y nuestra fe. Esa colaboración nos hará comprender que lo importante es la gracia, sin la cual nuestro empeño sería inútil. Esa colaboración nos llevará cada día a un conocimiento práctico de aquella verdad. Es preciso que Él crezca y yo mengue. Mientras no exista ese convencimiento práctico, no de palabra nada más, práctico, es que no se ha colaborado con la gracia, con aquella dimensión y hondura que ella exige. Mientras se piense que el hombre puede permanecer con sus ideas personales más o menos próximas a la verdad, eso indica que la gracia no ha perforado en el alma, sino hasta cierto límite. No se ha colaborado con la gracia hasta el fin, porque una colaboración de este género nos lleva a una desconfianza total de todo nuestro mundo personal. Y es en esa postración humana espiritual donde Él puede crecer de verdad en nosotros. Entonces, ¿qué es? Cuando dice postración espiritual, ¿qué es postración? El que se arrodilla ante un rey, ante un superior, ¿sí? Entonces, si es real, sería tal nuestra lucha que en el momento en que nos vamos a postrar ante el que ha sido nuestro Dios hasta el momento de tomar conciencia, que es el ego, y todo un sistema egocéntrico, si es real, eso que está despertando en nosotros, no podremos postrarnos, porque estamos recibiendo la luz. ¿Y qué diríamos?
ok, ante esta debilidad que siento, en esta postración que he vivido hasta ahora, clamo a ti, ayúdame, ayúdame. Necesito tu luz, necesito tu fuerza. Y hemos recibido herramientas. Hemos recibido herramientas bastantes que nos ayudan a saber de qué manera ponemos las condiciones para que nuestro yo egoísta no se alimente, para que esté de tal manera tan débil que el que es pueda tener más fuerza que él. Entonces, sí estamos siendo preparados. Y sí tenemos las condiciones. Y la manera en que cada uno sabemos cómo estamos es viendo qué es lo que prevalece en cada momento el que tenemos que tomar una decisión de qué es a lo que le vamos a dar fuerza internamente. A la luz, a la verdad, al amor, a la reflexión que nos lleva a sentir algo más y nos pone en contacto con la fe, o a todo lo contrario, al mundo de los sentidos, del instinto y de la razón por sí misma entronizada en lo humano. Entonces veamos cada uno en una introspección donde nos encontramos. Pero una introspección para caminar, no para quedarnos detenidos, para dar el paso al frente. Entonces sigo. De ahí ese querer estar con Dios y con uno mismo, que nos impide gozar profundamente de la unión con Él. Y a veces puede parecer que la vida espiritual es fastidiosa y pesada, pero esto sucede porque queremos hacer permanecer unos deseos personales absurdos frente a Él. Entonces allí es donde tenemos que ver qué es no lo que le dé satisfacción a nuestros sentidos, a nuestras pasiones desordenadas, lo que le dé satisfacción a nuestra esencia, a lo que somos, a nuestra libertad, a nuestra paz, a lo que es. Y lo fastidioso de la vida espiritual a medio camino es que no se termina de renunciar a unos derechos absurdos. No es Dios el fastidioso, son esos derechos que se oponen tenazmente a ser aniquilados en aquella profundidad que exige su presencia. Hay que determinarse y Dios es un Dios celoso. No es de quien juega con uno y juega con otro. No, hay que ser de una sola pieza en determinación. Puede ser que en acción todavía no lo logremos porque no hemos sido purificados en el espíritu. Pero nuestra determinación tiene que ser de una sola pieza en el reconocimiento. Eso es importante. Hasta ahí es la meditación. Qué bello, Sí. precioso. Sí. No, hermoso. En este momento me viene un ejemplo que yo he citado antes en relación al rey David en las Escrituras. ¿Cómo nos explicaba ella por qué dice la Escritura que David es un hombre según el corazón de Dios, aún con todas las cosas tan terribles y abominables que hizo? ¿En qué sentido lo digo? Bueno, voy a hablar de lo más fuerte. Cuando llega y está su soldado fiel en la batalla y él, el rey, pone sus ojos en la esposa de ese soldado, la lleva a su cama y la esposa termina encinta de ese momento con el rey. Cuando llega el soldado de la guerra, oye, ¿cómo hago para que él, no se ponga en evidencia lo que yo he hecho con este hombre fiel? Y trata de que él vaya y esté con su esposa y le dice, no, ¿cómo voy a estar yo con mi esposa?
si mi rey se encuentra en el estado en que está, porque estamos en guerra. Ahí vemos la fidelidad de ese hombre y la infidelidad de ese otro hombre también. Y total que no logra que él pase la noche con su esposa. Entonces, ¿qué hace? Escribe una carta al jefe del ejército y le dice, ponga a este hombre con el que va esta carta en el lado más fuerte de la guerra para que le quiten la vida. Y la manda con el mismo soldado fiel que lleva ahí su sentencia. Y es tan fiel que ni lee la carta que está llevando del rey. Y muere en la batalla. Y es un hombre según el corazón de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ok, todo solucionado. Ah, pero llega el profeta. Tenía que usar un profeta, la luz, porque él estaba quizás en ese momento tan cerrado a eso que le tenía que venir de afuera. Y le dice, porque entonces si hay el que tiene una oveja, un cabrito, no sé, y entonces se fija en todo, en ese, el rey viene y se fija en ese solo que tiene ese hombre pobre y no en todo lo que él tiene. ¿Qué te parece? ¿Qué harías tú con ese si vas a aplicar justicia? No, no, eso no puede ser, dice el rey, eso. Ah, bueno, le hace ver al rey que él ha actuado así. Cuando el rey recibe la luz, si hubiera sido un rey que no es según el corazón de Dios, lo manda a matar. No, vengan, lleven a este hombre preso. No, ese hombre ¿qué hace? Va adentro, reconoce y con corazón contrito y humillado, escribe un salmo que es bellísimo, que es el Salmo 50. En pecado he sido concebido desde que nací. Pero he aquí todo lo que ese hombre expresa. Ese es lo que él tenía según el corazón de Dios. Después llega, antes, no después, porque antes había sucedido eso, cuando él todavía no era rey y estaba Saúl. Saúl lo estaba buscando para matarlo porque ya sabía que David iba a ser el rey. Y eso que David era hombre de su confianza. Entonces una de esas veces, él llega y está en el campo y sabe que el rey está en una cueva. Y cuando él entra y sabía que el rey lo estaba persiguiendo, encuentra que el rey está descansando. Tenía todas las circunstancias para matar al rey y se quitaba el problema. Ya él sabía que él iba a ser rey, ya todo se quita. Oye, qué fácil se la puso, ¿no? Claro. Entonces, ¿él qué hace? No lo mata. Coge un pedacito del manto del rey y lo corta. Como para que le quedara evidencia de que eso estaba. Cuando lo corta, él siente que su corazón late de temor por haber tocado el manto del ungido de Yahvé. Que ya él sabía que ese ungido de Yahvé ya estaba decretado que saldría. Pero ¿por qué él sintió eso? Porque aunque ese hombre lo perseguía, era el ungido de Yahvé todavía. Ahí está el hombre, según el corazón de Dios, que no ve su conveniencia, no ve lo que a él le podía tocar, no, ve el ungido de Yahvé. Ve después, años después, que lo que él hizo con ese soldado lo lleva a ser infiel a Yahvé, a esa fuerza en su corazón. Entonces, ¿de qué es ejemplo para nosotros? Que no son nuestras debilidades, que no son nuestros errores
los que nos alejan. Es nuestra falta de reconocimiento, es nuestra soberbia, es nuestra dureza de corazón, es el quedarnos detenidos, es el no dar el paso al frente en un reconocimiento. Y el reconocimiento trae como consecuencia el perdón, la luz, lo que es. Somos capaces, estamos dispuestos a reconocer a tal grado, estamos dispuestos a perdonar a tal grado. Ahí queda la pregunta, ¿cómo estamos? Así es. Ese mismo hombre, siendo rey, es el que va caminando y uno de los que estaba en el pueblo le dice una cantidad de improperios. Y le dice uno que estaba, pero rey, no le va a decir nada, ¿qué es? Y él le dice, bueno, y qué sé yo, si Yahvé lo mandó a que me dijera eso. Ese es el que es según el corazón de Dios. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que profundizar. Eso es lo importante de todo eso en la vida. Que todo lo que veamos sea para profundizar, para cuestionarnos. ¿Qué es para mí? ¿Cómo estoy? Y buscar la luz y la fuerza que sí vendrá. Eso yo creo que es importantísimo para nuestra vida. Y eso nos preparará para esa venida del nuevo David, del que es, porque es espíritu y verdad, y vendrá a poner fin. Es el que matará al impío con el aliento de su boca, que dice el Apocalipsis. Así es. Se ha dicho. Todo se ha dicho. Qué belleza. Que se haga la luz. Que se haga la luz. Sí. Wow. Precioso. Sí. Nos deja a nosotros también en esta inconsciencia, porque yo creo que si de verdad nos diéramos cuenta de todo lo que estamos hablando ahorita, de las realidades de las que estamos hablando, no podríamos. Y todavía nos falta. Todavía tenemos que seguir caminando en lo que estamos. Pero que esa luz quede aquí, que no se borre, y de ahí vaya a todo, cuanto de nosotros brote. Eso es lo importante, que nos identifiquemos. Así es. Que así sea. Sí. Sí. Yo no tengo más palabras. Yo tampoco, no tengo, hoy no tenemos nada para el final, creo que así tenía que ser, así es. Estamos llegando al final unos minutitos antes de lo que normalmente cerramos las conversaciones, no pasa nada. Creo que es bastante redonda esta conversación para lo que hay hoy. Si tengas alguna otra cosita, algo que leer. Déjame ver si un pedacito. Sí. Ok, voy a leer es un pedacito de un mensaje de la Virgen, Okay. que se refiere al nuevo David, que dice así. Apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Y el dragón se paró delante de ella para tragarse al hijo en cuanto pariese. Pero el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Yo voy a leer un poquito antes.
Okay. Porque yo entiendo que aquí habla de algo que se dio y que se dará. Eso voy a hablar desde antes. Yo creo que eso es un misterio. Dice así: veréis, hijitos, los cielos abiertos y el arca de Dios, mi corazón, como la señal del fin de los tiempos. Pero si vuestros corazones no están identificados con mi corazón por vuestra identificación con la voluntad del Eterno, no podréis comprender y menos aún recibir el misterio que ese corazón encierra. Apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol y con la luna bajo sus pies. Y el dragón se paró delante de ella para tragarse al hijo en cuanto pariese, pero el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Sí, él es el nuevo David que ha de reinar por los siglos de los siglos. Él es aquel de quien dijo el profeta: he aquí que viene, ¿y quién podrá soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse firme cuando aparezca? Él es el ángel de la alianza que afirmará un pacto entre los hombres y Dios. Él es el esperado de todos los tiempos, el Dios de Israel. Eso es, hijitos, el tabernáculo de Dios entre los hombres. Él es el primero y el último, porque antes de él nada ha existido. Él es aquel de quien dijo mi hijo: mi padre os dará un abogado que estará con vosotros por siempre. Él es también el Padre y el Hijo, porque es la manifestación viviente del actuar de Dios. Esto es, hijitos, la Trinidad en la tierra. Hijitos muy amados de mi corazón, a vosotros os ha sido dado a conocer este misterio oculto desde el principio de los tiempos, y vosotros debéis preparar su venida para que vuestros hijos, vuestros nietos, puedan reconocerle antes de que llegue la hora de su manifestación. Él os conducirá a las bodas del Cordero, y allí, hijitos, reinaréis con él eternamente. Qué bello. Precioso. Vosotros veréis algo, muchas cosas que os harán sufrir mucho. Entonces, hijitos, alegraos, porque se acerca la hora de vuestra redención total. Vivid el Evangelio desde ahora, para que vuestros hijos reciban en sus corazones a mi Hijo, quien les dará el corazón de esa nueva vida, descubriéndoles la forma de la caridad del Padre. Hijitos, no tratéis de medir mis palabras con el tiempo. El tiempo, hijitos, depende de vosotros, y solo podréis acelerarlo viviendo la palabra que escucháis en vuestro corazón de parte de Dios. No esperéis cosas espectaculares, no, hijos míos. Las cosas de Dios son muy sencillas y se presentan escondidas en el interior de las cosas que os rodean. Para poder descubrirlas es necesario vivir interiormente escondidos del mundo en la voluntad del Eterno. Vosotros tenéis que iros acostumbrando a mirar las cosas de modo diferente a como las habéis conocido hasta ahora. Para que tengan cumplimiento todo cuanto ha sido dicho, tenemos que acostumbrarnos a ver las cosas de modo diferente a como las hemos visto hasta ahora, a como las hemos percibido, a como las hemos conocido.
que nos llegue la luz y que se haga la luz para nosotros y para todos. Que así sea. Sí. Wow. Creo que con esto. No, bueno, es espectacular, precioso, redondo. Precioso. Pues muy bien. Que pongamos las condiciones de verdad. Sí. En esas cositas pequeñas, son esas pequeñas cosas. Un vaso, tengamos presente, un vaso se llena gota a gota. Es en el diario vivir, en esas pequeñas cosas, para poder tener la fuerza para las grandes cosas. Nada es superficial. No hay nada que no tenga importancia. Todo la tiene. Por eso es desde el niño, hay un mensaje que dice, escuchar hasta los de pecho. Es el llamado del mensaje. ¿Cómo los de pecho van a leer eso? Y ella decía, porque sus almas ya pueden oír el mensaje. Por eso dice, hasta los de pecho. Eso es, dice, acercaos hombres, mujeres y niños, hasta los de pecho y oíd. Escuchad pueblos y naciones todas. Oiga la tierra y cuantos la llenan. El mundo y cuanto en él existe, porque esto dice mi Señor para todos y lo dice hoy en vuestros días. Wow. Eso es para comenzar un mensaje y yo creo que así es para cada palabra que se dice del mensaje. Eso es, óiganlo todos, hasta los de pecho, todas las almas. ¿Por qué se está diciendo por aquí? Por algo será. Y esto será hasta que lo marque la vida. Porque hasta ahora todo lo que se ha dado no es porque lo queremos continuar. Es hasta que la vida lo marque, que no sabemos cuándo será. Claro. Aquí seguimos como instrumentos. Así es. Dispuestos. Gracias por tu disposición también. Gracias. Gracias a ti, gracias al ser que nos permite hacerlo, ¿no? Hacer su voluntad. Hasta que Él disponga. Sí. Que se haga la luz. Si ya hay tantas palabras que se dicen de otras, que vayan todas estas palabras que están cargadas de luz. Claro. Este pequeño momento, esta hora, que vaya con todo el torrente de luz que se está abriendo en este momento, para toda la tierra, toda la mar, todos sus habitantes, para todo el que tenga que llegar, para las almas, para lo que es. Se abre en esa dimensión. Que se haga la luz. Que se haga la luz. Ya no hay nada más que decir para hoy, para este momento. Para hoy, exactamente. Así es, ya no hay nada más que decir para hoy. Preciosa toda la conversación. Y como siempre, pues no me queda nada más que agradecerte a ti y a quienes hoy nos escuchan, y principalmente a Dios, Padre, Madre, al ser que es, que nos permite hacer estas conversaciones para que se cumpla su voluntad hoy, en este momento tan definitivo para todos nosotros, para toda la humanidad, para el mundo entero, para el universo. Gracias. Gracias nuevamente desde Ciudad de México, México, hasta el Fundo en la Amazonia venezolana, en el corazón donde se manifestó el femenino hace casi 70 años y que en la vida de Josefina Chacín Ducharme, que nos dejó hace 16 años, hoy está más presente que nunca en estas conversaciones energéticamente. Gracias, querida Eileen. Te abrazo con el corazón. Gracias a todos. In Lakesh. Halak.